Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.mushokatia.es. Actualmente tenemos 750.435 visitantes. Gracias a todos por vuestra confianza. En agosto del 2009 hice este micro vídeo, que era más bien una suma de imágenes mezcladas que parecían que era real, el movimiento de todo, que se doblaba la chapa y todo, pero eso estaba hecho a base de varios mecanismos, uno detrás de otro, y mezclando imágenes. Pero era lo que hacía, este es lo que yo quería hacer, era doblar una chapa, que la chapa se doblara y que se pudiera después sacar y extraer y sacar la pieza entera. Un compañero me preguntó cómo se hacía eso de volver atrás y entonces me he puesto a reestudiar todo el problema. He aquí el resultado. Veamos la forma que se me ha ocurrido para deslizar, para conseguir que me vaya dando el ángulo, para que tangentee aquí. Ha sido mover esta pieza, el desliza, con una cinemática que está apoyada en esta geometría. Vamos a verla. Es un sketcher que tiene una línea que va desde este punto donde está posicionada inicialmente esta pieza deslizante que solamente es una línea recta, y este punto se desliza por esta curva y este otro se desliza arrastrado por el eje y va moviéndose en función de cómo avance el eje. Cuando llega aquí, ¿qué pasa? Pues que va a ir tomando estos ángulos de aquí. El primer ángulo que he puesto es este ángulo de aquí, que tiene un valor de 89 grados y medio, y me va a dar este punto. El siguiente punto no es tangente por aquí, porque no he logrado que una cinemática que sea una recta que sea tangente a una curva. Y entonces tengo que decir, este punto se arrastra mediante esférica, que es un punto que se permite mover en cualquier sentido y mover en cualquier otro sentido. Este punto de aquí es una esférica, con toda esta esférica. Y este pasa por esta serie de puntos que definen esta serie de ángulos. He obtenido cuál es la trayectoria que seguiría esto para que en todo sea tangente, y me ha dado esta curva rara. Y con eso lo que hago es hacer que el desliza pase por esa curva. Vamos a ver cómo. Le damos a play, vamos a que vaya hasta la longitud 24, damos a play y veis que aquí, ahora veis que va tangenteando, va girando hasta que se pone completamente vertical, a 90 grados, es decir, es perfectamente tangente. Lo vemos de frente, lo vemos aquí y decimos, vamos hacia abajo, me va dando ángulos, tangente, hasta que me diga cuál es el ángulo que tiene. Y esto es lo que hace la chapa. Y este es el mecanismo que hemos diseñado. La parte fija es la base, y tiene aquí un prismatic primero, que es el macho, se desliza en dirección de su eje Z, coincide con el eje Z de la base, y el plano ZI respecto del ZI uno con otro, y se desplaza y tiene puesto comando. Este es el prismatic, viene en esta dirección y tiene puesto lens driver, que lo quiere decir que es un comando. Y existe una distancia completamente controlada desde este plano, que es el plano donde quedaría la parte inferior de la pieza, a esta cara y a lo que es la base, para después hacer todas las cuentas que me tocan hacer. Hay también creado un engranaje que entre estos dos revolutes, que es va de la matriz derecha, uno de la matriz derecha y otro de la matriz izquierda. Estas dos piezas funcionan como un engranaje que engrana uno con otro. Y además a este engranaje se le ha dicho que la forma de rotar es opuesta, es decir, si uno va hacia el revolute 2 va hacia la derecha, el revolute 3 en sentido contrario. Y ya con eso no seguiríamos teniendo que falta grado de libertad, es decir, hay más de un grado de libertad. Le hemos añadido otro comando que es el prismatic de la pieza y otros puntos. Pero aquí lo importante es que es la matriz izquierda tiene aquí un punto localizado de forma muy controlada,
que es el vértice de este ángulo. Y por esa línea hemos hecho pasar una recta y un codo, es una recta horizontal y una vertical, de tal forma de que que no tiene puesto ningún lane driver, es decir, que va simplemente una condición más que se le pone al YEA, de tal forma de que el YEA, mientras que se va deslizando por esta línea, por la parte vertical, no sufre ninguna modificación. Pero, oiga, cuando llega exactamente aquí, no tiene más remedio que desviarse hacia afuera, o puede incluso volver, va hacia afuera o hacia adentro en esa recta que hemos puesto aquí. Y eso hace que controle que cuando ha llegado al final, este es el que gira, y gira en función de lo que el macho le empuja, lo que realmente hace el troquel. Veamos los efectos del prismatic sobre estos dos, que es el engranaje. Vamos a mover simplemente el prismatic. Vamos a decirle que llegue hasta aquí, y vais a ver cuando lo voy a acercar al punto final, vamos a ver que se empieza a mover. Voy a pararlo, me voy a acercar al punto final para que se vea mejor, y cuando le doy aquí, veis que cuando llega aquí, ¡pop!, se desplaza hacia un lado hacia otro. Vamos a ponerlo en inmediato para que veamos cómo el punto llega por aquí y se desplaza un poquito, pero lo que necesite, se desplaza hacia un lado o hacia otro. Suficiente como para que este ángulo, lo hemos controlado para que no gire mucho, pero suficiente para que este ángulo se adapte perfectamente a la cara lateral. Pero tenemos otro comando más, que es el prismatic de la pieza, es la pieza con el eje. Este join de la pieza con el eje lo que hace es acercar la pieza al eje, y la acercar de forma de que conforme baja, si baja 1 milímetro, mientras que queremos que se quede aquí, si baja 1 milímetro, sube 1 milímetro. Si baja 2, sube 2. Y entonces el efecto visual es como si se estuviera quieta. Es decir, si nosotros bajamos las dos al mismo tiempo, ya las usamos con comando con leyes, veréis que el efecto real es como si se quedara quieta mientras que yo quiera. ¿Y eso dónde está mientras que yo quiera? Ahí está la madre del cordero, que son todas las leyes que hay que poner aquí ahora. Pero este prismatic es esto. Hemos creado una regla de velocidad porque quiero que las velocidades sean distintas. Cuando llegue aquí lo haga más despacito para que se vea mejor, y cuando llegue otra vez a la parte esta lo haga también más despacito en función de unos valores. Los valores son siempre en función del tiempo, y el tiempo hay que calcularlo en función de la longitud recorrida, un poquito complicado, y por eso vemos aquí esta rule de velocidad que parece un poquito complicado. Cuando se inicia, el prisma de la pieza está en 30 milímetros de distancia del plano y el prisma, el eje, el prismátic del eje está en 0, el valor del comando está en 0. Desde este valor, siempre que sea inferior a 15 segundos, es decir, cuando llega aquí, va a tardar eso multiplicado por esa distancia, multiplicado por 2, son los 30 milímetros que hay de distancia entre uno y otro. Pues el tiempo que pasa entre que empieza hasta el final es 2 milímetros. Como el prisma lleva la dirección contraria, veremos que se acerca. Si no, habría que ponerle aquí, bueno, le hemos puesto aquí un menos. Vamos a comprobar cómo funciona. Para que lo veáis claro, voy a activar sensores. Está en 0 en 0 cada uno. Vamos a decirle que 15 segundos más adelante a ver qué pasa. Aparentemente realmente se queda quieta. Se acerca a la misma cantidad que se acerca el macho, pero es negativo. Va en sentido contrario, con lo cual, efecto visual, se ha quedado quieta. Hasta que no pase ese 15 segundos, no se va a empezar a mover. Ya está llegando a los 15 segundos, que son los 30 milímetros, llega a los 30 milímetros, que es lo que tiene la distancia, veis aquí los valores, y se ha parado. Está tocando la pieza, el macho, está tocando la parte superior de la chapa para empezar a doblarla. Y esta es la piececita de chapa que hay que reconocer, que hay que saber de chapistería. Claro, yo me he criado en esto desde pequeñito, he trabajado mucho con cosas de chapistería, y entonces, evidentemente de dibujo.
vamos a ver cómo está diseñado. Está diseñado de tal forma de que tiene aquí entre los vértices, cuando esto tiene un pequeño ángulo, tiene entre los vértices una determinada cantidad. Pero la longitud total está en función de que es una longitud conocida y se mantiene cuando se dobla. Es decir, vamos a cambiarle, vamos a decir, ahora mismo la hemos sacado del conjunto y ahora mismo apunta a que el ángulo de doblado son casi 90 grados, no puede ser 90 grados, lo hemos engañado con una décima menos, pero vamos a hacer que cambiarle el ángulo. Vamos a desactivar los parámetros que tiene para que podamos modificarlo. Hemos desactivado la fórmula que manda que el ángulo de la pieza es función del parámetro externo que le viene y a partir de ahora podemos modificarle el parámetro de la pieza. Vamos a decirle que tenga, por ejemplo, 60 grados. Con 60 grados se pone así la pieza. Vamos a ver el sketch. Ahora, cuando vemos el sketch mantiene una determinada, ha hecho un cálculo de acuerdo con trigonometría para saber qué longitud tiene que tener aquí, ha determinado que este vértice se mantiene y que evidentemente hay una parte plana que siempre existe, que es esta constante. Esta de 22 es el vértice, pero esta es una parte plana constante, porque esto lo que hace es desarrollarse hacia este lado. Entonces, ¿cómo me he apañado yo para determinar qué ángulo tengo que dar cuando llegue a esta zona donde está ahora mismo el macho? Pues mire usted, he puesto el macho en una determinada posición, he puesto un ángulo que sí sé que me lo va a leer la cinemática, me voy aquí y le digo, desde la posición actual que está en 0 hasta vamos a ponerle que sea 2 milímetros, vamos a poner 2 milímetros justo, pues, que llegue hasta el final de esto. Le decimos que active sensores, ahí es donde está el truco, active sensores y decimos que nos dé como valores el ángulo que se llama medida del deslizamiento, angle, el ángulo, y nos dé también el prismatic de la pieza, el prismatic 1 en este caso. Nos dice el valor del prismatic, que ahora mismo es 0, y nos dice el valor del ángulo. Con esos datos le decimos que avance, vamos a ponerle que no sean 300 pasos, sino vamos a ponerle 20, le damos hacia adelante, 20 hacia adelante y lo hace por aquí. Este es el histórico. Este histórico aquí parece que, bueno, ¿y qué hago con esto? Mire usted, denle usted a file, sáquelo usted en un fichero, le decimos prueba, para que lo veamos, prueba, y decimos OK, lo genera, vamos a cerrar y abrimos el fichero general. Este es el fichero que ha generado, dice, cuando estoy en esa posición que es a 30, aquí pone 0, pero habría que sumarle 30, cuando ha pasado una décima, 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, 5 décimas, estos son los ángulos que voy teniendo, hasta que llegue a 2 milímetros, es decir, aquí esto sería 30, esto serían 32, donde el ángulo es prácticamente 0. Y con estos datos obtengo el fichero correspondiente. Fichero que tiene esta pinta, y vamos a hacerlo en función de que los valores del comando del prismatic eje. Dice, cuando está en 0, el ángulo de doblado de la pieza es 79,9. Cuando de entre 0 y 30 milímetros de esa longitud, ya no vamos por segundo ni por velocidad, sino por longitud de desplazamiento del comando, del eje. Nos dice que ese sería el ángulo y va cambiando el ángulo, 178, 176, veis que va cambiando el ángulo hasta llegar aquí, llega a 90. Y a partir de ahí, todo esto lo hemos hecho con este giro de aquí. Después habrá que hacer otro, que hay que hacerse otro con este giro de aquí. El ángulo que va modificando esto en función de cuando llega aquí. Y esa parte de aquí, pues también está incorporada. Y veamos lo que hay que hacer para que esto funcione. Primero, crear una reacción que hace en la actualización. Esta reacción es de tipo VB-Action, se da a editar, dice que se ejecuta esta reacción, funciona cuando hay un cambio de valor del tiempo de simulación.
cada vez que cambia el valor del tiempo de simulación, mientras no, hace un update, simplemente lo que hace es un update del product. Un update del product va de arriba a abajo, pero hemos puesto aquí un parámetro, ángulo de doblado, que este sí lo controlamos, este parámetro sí lo controlamos, y este a su vez controla el de la pieza. El de la pieza está copiando el parámetro este. Esa es en cuanto a la actualización, una reacción de update. Hay otra reacción de doblado, y esta de doblado es cuando ha cambiado la longitud del comando prisma. Cuando cambia la longitud del comando prisma es cuando se ejecuta, y es de tipo Knowledge Action. Y esta Knowledge Action la damos a editar, es así de grande, que es el fichero, lo que yo le he copiado aquí al fichero para que haga todos esos giros. Desde aquí hacia arriba es el radio chiquitito de doblado. He puesto por lo menos 20 ángulos distintos para que se vea muy bien, muy suavito, y a partir de ahí he puesto cuando llega aquí abajo el ángulo que tiene que uno va hacia aquí y otro va hacia este lado, y ahora veremos el resultado. Y esta vez sí, esta vez no es una serie de ficheritos de imágenes pegados uno detrás de otro, sino que realmente se va a ver doblar la pieza. Sacarla no, pero doblarla sí. Tendríamos que irnos a la simulación con leyes, nos vamos a simulación con leyes, como es natural, y le vamos a dar, veamos, le damos a apply, va a ir más despacito, ¿veis? Aquí ya va despacio, se cierra, entra, hasta llegar al tope, y está perfectamente doblada. Vamos a poner la derecha, y vamos a girar un poquito para que se vea más derechita, y vamos a decirle ahora que vaya hacia atrás. Cuidado, que hacia atrás, vamos a decir, y desdobla la pieza, hombre, claro, la ley es la misma hacia adentro que hacia afuera. Veis que se pega perfectamente, ¿eh? Esto se pega perfectamente como un guante, y lo pone derechito y ya está, y sube hacia arriba. Volvemos a verlo ahora más despacito y fijándonos mejor. Vamos a decirle que se ponga de frente totalmente para que veamos cuando cambia el ángulo. Le damos, va girando, veis que aquí aumenta el radio. Esto es de verdad geometría pura y chapistería, señores. Llega hasta quedarse completamente plana y esto queda completamente pegado. Esta es la simulación de la pieza cuando se dobla, que es un programa distinto del programa de salida. Le damos a simulación y en cualquier momento, aunque lo paremos, si queremos volver a su situación inicial del conjunto, reset position, decirle que me lo vuelva a dejar en la posición de cuando se cargó el producto, o bien antes de la simulación. Yo siempre utilizo el mecanismo en su posición cuando se cargó. Le doy a OK y automáticamente se pone aquí. Es posible que necesite actualizar las constraints. Le damos OK y ya está. Dándole a ese icono no hace falta venirse aquí y usar el icono de update, sino que se hace desde el propio programa de simulación. Y alguien me preguntaba en internet, ¿y cómo se va hacia atrás? Hemos visto que hacia atrás la desdobla. Ahora haré otro vídeo, pero que será con otra cinemática, copiando cosas de aquí, utilizando cosas de aquí, de otra cinemática más sencilla. Pero porque lo demás funciona, pero lo que no funciona es que la chapa no se desdoble, no esté afectada por los comandos. Bueno, voy a probar esto. He desactivado lo que afecta al radio de doblado de la pieza, que ahora mismo tiene 70 grados, que es lo mismo que tiene este, y vamos a decirle ahora, con esto desactivado, no lo he borrado, simplemente que vaya hacia atrás. Ya todos estos movimientos de salida lo hace igual, lo que no hace es afectar a la pieza y desdoblarla. Nos acercamos y la pieza está perfectamente pegada al macho. Y esta sería la simulación real de una pieza. Primero tendríamos que sacar el eje, vamos a sacarlo, le damos hacia arriba y vemos cómo sale, ¿de acuerdo? O sea, esta es la forma de que sale el eje y saldría de esa forma. Se abren esto y sale la pieza con el eje pegado. Una vez que el eje lo tiene fuera, la pieza está fuera y pegada completamente al macho,
Vamos a decirle que saque la pieza, a ver cómo la saca. Vamos a darle que venga despacito. Uy, ha ido dando vueltas, pero al final ha llegado a aterrizar perfectamente en su sitio. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya servido para algo. Hasta la próxima.